Pues creo que tenemos algunos asistentes de fuera, no sé si Daniela haya invitado familiares a la sustentación o no, entonces pues igual un saludo para todos, muy buenos días, para los que no me conozcan, mi nombre es Andrés Vargas, yo soy el director actual de la Maestría en Neurosistemas, y pues el objetivo de esta reunioncita de más o menos 2 horas va a ser que Daniela haga la sustentación de su tesis de maestría. Entonces, el trabajo se titula A Dynamic System Model for Predicting Cyanobacterial Blooms in Tropical Urban Lakes. Los directores son el profesor Carlos Rivera, que nos acompaña ya en sala, y también el profesor Jorge Escobar, ambos profesores de nuestro programa. El profesor Jorge pues se excusa, pero tiene otra salida de campo hoy que ya había programado, y pues digamos que no puede asistir. De todas maneras, para nosotros es chévere que nos acompañen los directores, pero en realidad lo importante es que estén los jurados, más que los directores, porque hoy es el estudiante el que se defiende, entonces los jurados, los directores no pueden decir mucho más. La dinámica es más o menos así. Daniela va a iniciar con una presentación de máximo 30 minutos. Cuando yo le diga a Daniela que inicia, cuenta los 30 minutos y después de esos 30 minutos la paro en donde vaya. Así que ella pues debe manejar su tiempo. Después de esos 30 minutos lo que haremos con cada una de las jurados es ir pasando y hacer una rondita de 1 o 2 preguntas más o menos durante 1 hora, para pues que ustedes evalúen cómo son los conocimientos de Daniela, qué tanto conoce del tema, algo que de pronto no les haya quedado todavía claro después de leer el trabajo, después de la sustentación, que de pronto es una oportunidad para aclarar las dudas que hayan quedado allí. Entonces haremos esa sesión de preguntas y luego de eso ya deliberaremos solo los 4, las 3 jurados y yo, acerca de la calificación de Daniela, que lo que aquí hacemos es hacer unas evaluaciones de acuerdo con unos niveles de conocimiento y desempeño, y eso está asociado a unas notas que ya después les reportaré y les contaré cómo es. Entonces, más o menos es así. Después de eso le notificamos a Daniela su nota y quedamos solucionados. Como todos estamos, los jurados están online, después yo les enviaré las actas y cosas que hay que firmar electrónicamente, entonces no se preocupen que hoy solo pues es decidir la nota y ya después hacemos el papeleo, digamos así. Entonces, pues para los que nos acompañan online, quiero presentar directamente a nuestras evaluadoras. Entonces tenemos a la doctora Carolina Cerqueira Barbosa, de la Universidad de Wyoming en Estados Unidos. Nos acompaña también la doctora Silvia Bonilla, de la Universidad de la República en Uruguay. Recientemente estuve en Montevideo, Silvia, no había estado en diciembre pasado. Y tenemos a Ángela María Zapata, que pues está vinculada al acueducto, pero pues también muy cercana a la universidad. Entonces, a las 3 nuevamente agradecerles su labor, y pues entonces le doy paso a Daniela para que inicie con su presentación. Daniela, son 9:03, entonces 9:33 espero que esté. Pero, profe, la cámara. Dime. La cámara. Listo. Ya, ahora sí. Y pues ya compartiste, ya ustedes están viendo la presentación. Voy. Ya. No, todavía no, pero profe. Estamos viendo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Listo? Entonces, adelante. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Daniela Morales, como bien dijo el profesor, y hoy vengo a presentarles mi tesis que se encuentra dentro del marco interdisciplinar de la maestría de hidrosistemas, denominado Un modelo de dinámica de sistemas para predecir floraciones de cianobacterias en lagos tropicales urbanos. Mis directores fueron Carlos Rivera y Jorge Escobar. La presentación estará dividida en 6 momentos, los cuales se componen de la introducción, los objetivos, la metodología planteada, los datos utilizados, resultados y discusión, y las conclusiones. En cuanto a la introducción, quiero comentarles qué son las cianobacterias y cómo llegamos a considerarlas un problema para zonas donde existe escasa información. Bueno, las cianobacterias son organismos que se encuentran en suspensión en ecosistemas acuáticos. Estos pueden llegar a crear expansiones rápidas y masivas de poblaciones celulares denominadas floraciones. Bajo ciertas condiciones, las floraciones pueden llegar a producir compuestos tóxicos que llegan a ser
llegan a tener un impacto no solamente a los humanos y animales, sino también al ecosistema. A nivel global determinamos que las cianobacterias se han notas que se han encontrado a nivel global. Estas son, por ejemplo, en Brasil, la tragedia de la hemodiálisis, en la cual murieron aproximadamente 60 personas debido a estas cianobacterias. Países con economías fuertes también las han determinado un problema, ya que no solamente ha afectado a los humanos, animales y el ecosistema, sino también la vitalidad económica de diferentes países. Países como Australia, China y Brasil son los que más han determinado que son un problema. Y, por ejemplo, también se han encontrado, por ejemplo, muertes de cientos de elefantes en África. Esta noticia es mucho más actual, del 2020. Asimismo, encontramos que existen algunas notas de prensa que han atribuido a las cianobacterias como causa de muerte a diferentes animales dentro de Colombia. Sin embargo, no existe un registro sistemático de las floraciones de este tipo de algas, por lo cual no podemos encontrar cuál es el verdadero impacto que existe en Colombia. Siendo así, nos pusimos a la tarea de investigar cuáles eran los registros que existen de cianobacterias y Salomón y colaboradores encontraron en su artículo del 2020 que estos que ven en la parte derecha son los registros de cianobacterias que existen actualmente en Colombia. Estos se encuentran en las partes donde existe una presión estimada de fósforo alta y muy alta. Este mapa de presión de fósforo fue realizado por el IDEAM teniendo en cuenta los vertimientos que se le realiza a los cuerpos de agua lóticos. Asimismo, nos dimos cuenta que muchas de las comunidades en Colombia se abastecen de agua potable a partir de lagos someros o cuerpos de agua lénticos, como pueden también ser embalses y lagos. Entonces queríamos encontrar cómo descubrir en qué ecosistemas se podrían generar floraciones. Para ello, en primer lugar, evaluamos cuáles eran las variables que afectaban la alteración de las cianobacterias. En este caso podemos concentrarla en tres variables. Las primeras son las variables climáticas, en las cuales se pueden encontrar variables como la temperatura, la radiación solar, el brillo solar, entre otras. Están también las variables químicas, donde se encuentra la interacción que estas cianobacterias tienen con nutrientes que se encuentran dentro del agua, como por ejemplo el fósforo, el nitrógeno y otros, como puede ser también el potasio. Asimismo, se encuentran las variables biológicas, en las cuales se integra la interacción que tienen las cianobacterias con otros tipos de organismos. Siendo así, nos dimos cuenta que actualmente no solamente existe un monitoreo deficiente, también hay incertidumbre de datos ambientales, existe escasa información y además hay un aumento del número y magnitud de floraciones, no solamente debido al cambio climático, sino también a la cantidad de contaminación que estamos vertiendo a los lagos, a los cuerpos de agua en general. También nos dimos cuenta que existen unos modelos basados en datos y modelos basados en procesos que describen muy bien el crecimiento de las cianobacterias. Sin embargo, estos modelos requieren de una gran cantidad de parámetros que no han sido medidos ni evaluados en zonas donde existe escasa información. También nos dimos cuenta que la mayoría de estos modelos son creados para las zonas templadas. Esto es un punto que tampoco favorece aplicarlos aquí, ya que en zonas templadas hay una diferencia entre las variables que afectan a la densidad de las cianobacterias que en zonas tropicales. Porque, por ejemplo, en zonas templadas existe una temperatura muy variada a lo largo del año, mientras que en zonas tropicales la variación no es significativa, por lo cual en zonas templadas pueden presentarse floraciones en los tiempos de verano, mientras que en las zonas tropicales puede incluso llegar a ser una floración durante todo el año. En este sentido, nos planteamos el siguiente objetivo: desarrollar, implementar y aplicar un modelo dinámico que representa el comportamiento de floración de cianobacterias en cuerpos de agua lénticos continentales. Para esto creamos una metodología que consiste en 3 pasos. El primero es la construcción del modelo conceptual, el segundo la construcción del modelo dinámico y el tercero la aplicación. Sin embargo, antes quiero mencionarles cómo fue que llegamos a estos
hasta metodología. En primer lugar, después de tener los registros que se encontraron de cianobacterias, evaluamos cuáles eran las variables que se medían en Colombia y encontramos que en realidad frecuentemente no se mide ninguna variable de calidad del agua, salvo en 3 lagos, en 3 puntos, en 3 locaciones, las cuales son, en primer lugar, un lago urbano, que ya más adelante les estaré hablando sobre él. En segundo lugar, está una ciénaga y en tercer lugar están los embalses que surten o que abastecen de agua potable a las ciudades más grandes. Sin embargo, no se mide calidad de agua en cuerpos de agua más pequeños que abastecen a comunidades más pequeñas. Entonces, empezamos a evaluar cuáles modelos podíamos aplicar. En primer lugar, evaluamos los modelos basados en procesos. En cuanto a los modelos basados en procesos, nos dimos cuenta que habían variables muy específicas, como por ejemplo la tasa de crecimiento del fitoplancton y del zooplancton, los cuales, como bien dije, no se han evaluado en zonas donde existe escasa información, por lo cual, y también variables de calidad del agua, que tampoco en muchas partes se puede conseguir fácilmente, por lo cual decidimos que estos modelos no nos convenían, no nos servían. Luego pasamos a los modelos basados en datos. Dentro de los modelos basados en datos, que también pueden conocerse como modelos estadísticos, requeríamos de mucha información que lastimosamente no teníamos, por lo cual, para poder tener una respuesta óptima. Entonces, no podíamos aplicarlos en esta oportunidad. Entonces, nos decidimos por la dinámica de sistemas, la dinámica de sistemas que nos permite o nos da la libertad de tener unas variables de entrada a nuestro favor y unas variables de salida. Siendo así, primero construimos el modelo conceptual, el cual se define en 3 primeros pasos. El primero es la definición de esas variables que alteran la densidad de las cianobacterias, específicamente para la zona tropical. Luego realizamos una reducción de esas variables de acuerdo a esa información que creemos se puede encontrar en zonas donde existe escasa información. Esta información específicamente hicimos que tuviera al menos una frecuencia diaria. Y finalmente realizamos el diagrama causal hallando la causa-efecto entre las variables para así obtener ese modelo conceptual. Luego viene la construcción del modelo dinámico, donde tenemos el modelo numérico y el análisis dimensional. En cuanto al modelo numérico, creamos unas ecuaciones a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias basadas en las ecuaciones de depredador-presa descritas por Lotka-Volterra. Estas ecuaciones fueron modificadas al problema que estamos tratando. Y luego aseguramos que existiera homogeneidad dimensional y consistencia de unidades. Luego pasamos a la aplicación, en la cual consiste en la configuración del caso, calibración y escenarios. En cuanto a la configuración del caso, lo que hicimos fue seleccionar los valores iniciales con los cuales íbamos a solucionar las ecuaciones. Escogimos el método de solución de las ecuaciones, el cual va a ser Runge-Kutta cuarto orden. Y finalmente también recolectamos toda la información adicional requerida dentro de las mismas ecuaciones creadas. Luego pasamos a la calibración, donde escogimos 2 métodos de error, el cual es la eficiencia de Nash y la distancia media cuadrática mínima, el más conocida como el RSME. Estos 2 métodos se evaluaron para cada combinación de las constantes de calibración hechas y seleccionamos el menor error dentro de todos los modelos realizados. Los modelos ejecutados, perdón. Luego planteamos 2 tipos de escenarios. El primero es una variación de los parámetros que queríamos evaluar manteniendo fijos los demás datos de entrada, y el segundo evaluando la variación que tenía tanto el leptósporo como las cianobacterias bajo diferentes escenarios de fenómeno niño o niña. Escogimos los escenarios de fenómenos más fuertes. Y quiero aclarar que en este caso consideramos que existe una floración de cianobacterias cuando el biovolumen de cianobacterias es mayor o igual a 1.700 milímetros cúbicos sobre metro cúbico. En cuanto a los datos a utilizar, aquí quiero aclarar que estos datos los utilizamos específicamente para poder realizar la calibración, ya que el objetivo del modelo es que se pueda aplicar en cualquier zona donde haya escasa información. En este caso, encontramos que
esta información hidroclimatológica y de uso del suelo es muy fácil encontrarla en cualquier zona donde exista escasa información, ya que existen ya modelos climáticos que determinan muy bien estas variables climáticas, por lo cual no habría una limitación en cuanto a eso. Estas variables son el brillo solar, la temperatura, la velocidad del viento, precipitación diaria, evaporación diaria y una capa vectorial de clasificación de tierras de uso por su vocación. En cuanto a los datos para calibración, debido a que tenemos como, más adelante les voy a mencionar, dos variables dependientes, necesitábamos utilizar una cantidad de datos suficientes para poder realizar esta calibración. En este caso, como bien les mencioné, el humedal Juan Amarillo es el único que contaba con esta información, al igual que con el conteo de biovolumen de cianobacterias. Este lago se encuentra ubicado en el noroccidente de la capital, es el humedal más extenso y con mayor biodiversidad de Bogotá y se encuentra sometido a cargas muy grandes de contaminantes, lo cual lo hace un lago hipereutrófico y con floración de cianobacterias permanentes casi a lo largo del año. Este es el resumen de datos utilizados. Aquí pueden observar que los datos no tienen una frecuencia diaria, sino que es una frecuencia más o menos quincenal, 2 datos por mes. Dentro del círculo verde pueden observar, estos son los datos que utilizamos como condiciones iniciales, como las semillas para la solución de las ecuaciones, tanto para fósforo total como para biovolumen de cianobacterias. Bueno, finalmente tenemos los resultados y la discusión. En este caso, este es el diagrama causal que obtuvimos. Esta es una aproximación teniendo en cuenta la falta de información que existen en muchos lugares. Dentro de ello tenemos entre los recuadros el fósforo y las cianobacterias, que son las variables dependientes de las ecuaciones diferenciales. Asimismo, el fósforo se ve influenciado no solamente por el consumo de las mismas cianobacterias, sino por el volumen de agua del lago existente. Este se ve determinado por la precipitación y la evaporación. En este caso no es que sea necesario saber el volumen del agua, sino más bien va a ser ese delta que se va a obtener diariamente por la influencia de la precipitación y la evaporación. Y también se ve afectado por el uso del suelo. Asimismo, las cianobacterias se ven afectadas por el brillo solar, por la temperatura media del ambiente y por la estabilidad física de la columna del agua. Esta estabilidad física de la columna del agua se ve afectada principalmente por el viento y por la rotación del agua. Esta rotación también se ve afectada por la precipitación. En cuanto al modelo numérico, quiero mostrarles que este modelo utiliza todas las variables utilizadas o mencionadas dentro del diagrama causal. Como es basado en las ecuaciones depredador-presa de Lotka-Volterra, utilizamos el fósforo como la presa y la cianobacteria como el depredador. También quiero recordarles que la aproximación de Runge-Kutta cuarto orden permite la solución de varias variables independientes al mismo tiempo. Asimismo, estas ecuaciones tratan de explicar un poco la formación del fósforo, el crecimiento o la disponibilidad de fósforo y de cianobacterias dentro del lago. En este caso, el fósforo se ve determinado por el aumento que existe de él debido al uso del suelo que se realice alrededor de del cuerpo de agua. Asimismo, se ve determinado por la disminución que existe de fósforo debido al consumo que hay de las cianobacterias en el tiempo en el que pueden realizar fotosíntesis en un día. Y también se ve determinado por el aumento o la disminución que exista de fósforo debido a este volumen de agua que está determinado por la evaporación y por la precipitación. Asimismo, las cianobacterias están determinadas por el aumento que existe de ellas mismas debido a la temperatura y a la disponibilidad de fósforo en el lago. Y está también determinada por la disminución que existe de estas cianobacterias debido al efecto de la precipitación y del viento. Otros autores como Chujo y colaboradores en 2021 crearon un modelo similar en el cual mencionan que el nitrógeno es un elemento importante en la alteración de la densidad de las cianobacterias. Sin embargo, quiero recordarles que el nitrógeno es un elemento complejo que tiene diferentes formas químicas, por lo cual sería muy complejo modelar teniendo tan pocas variables a disposición. Asimismo, datos empíricos han demostrado que reducir el fósforo disminuye el riesgo de la floración, por lo cual aquí tuvimos en cuenta el fósforo. En cuanto a aquí también quiero mencionarles algo importante y es que estamos trabajando con lagos someros, por lo cual
despreciamos la profundidad del agua para poder crear estas ecuaciones. Asimismo, realizamos el análisis dimensional y la consistencia de unidades, en las cuales utilizamos estas dimensiones y estas unidades que pueden observar en pantalla. En el artículo se menciona que no existe una consistencia de unidades debido a que factores como el brillo solar, está determinado por tiempo sobre tiempo, lo cual se podría simplificar y trabajarlo adimensionalmente. Sin embargo, debido a la forma en la que se miden estas variables, decidimos utilizarlas así para poder aplicarlas de una forma sencilla. Sin embargo, a pesar de esto, la estructura del modelo se mantiene permitiendo evaluar la evolución de cualquiera de las variables en diferentes escenarios simulados y conservando esas unidades necesarias al final de la ecuación. En cuanto a la calibración, utilizamos estas constantes de calibración que se pueden observar en pantalla y estos fueron los errores obtenidos. Sin embargo, estos errores no se encuentran dentro de los rangos óptimos, teniendo en cuenta que estamos trabajando en un sistema hipereutrófico, el cual tiene una dinámica un poco más compleja. Asimismo, tampoco estamos considerando la complejidad de un organismo o de un ser vivo, como por ejemplo dentro de las cianobacterias, la competencia que tienen ellas mismas, especialmente en un sistema hipereutrófico. Tampoco estamos considerando la capacidad de flotabilidad de ella a lo largo de la columna de agua, ni la interacción que puede tener con otros organismos. Como pueden ver en pantalla, dentro del círculo verde se puede observar que para los periodos entre febrero y marzo de 2007, según la simulación, existe una floración, pero según lo medido, en esta época se empezó a disminuir este valor. Esto puede pasar también debido a que no estamos teniendo en cuenta otros factores externos como es la actividad humana. En este caso, en el lago se realizó una limpieza, por lo cual esto tampoco estaba evaluado dentro del modelo. A pesar de ello, y a pesar de la poca disponibilidad de datos con monitoreo frecuente, encontramos que la dinámica se ajusta a lo que esperábamos. También quiero mencionar que hay que tener en cuenta que el modelo se está evaluando a nivel diario, mientras que los datos medidos están a nivel quincenal. Uno de los escenarios planteados fue el de variar una de las variables mientras las demás estaban fijas. Como pueden observar, en la figura A, B y D se variaron la precipitación, el brillo solar y la temperatura. En cuanto a la precipitación, entonces quiero mencionar, primero se varió la precipitación dejando las otras variables estáticas o fijas, perdón, por ejemplo, el brillo solar, la temperatura, el viento, todas las demás. Dentro del eje Y se puede observar que se encuentra graficado el número de días acumulados en los que existe una floración, mientras que en el eje X, es el número de días acumulados en los que el fósforo supera los 100 miligramos por metro cúbico. Cada una de las líneas que pueden observar se refiere a un año simulado. Se simularon los años entre 1982 y 2021, despreciando algunos años en los que no había datos porque hubo algún daño en la estación meteorológica o algo por el estilo. De aquí podemos concluir, según la figura de la derecha, que las variables más sensibles a la alteración de la densidad en nuestro modelo fueron el brillo solar, seguido por la temperatura y por la precipitación. Quiero aclarar que es el brillo solar, obviamente después de tener en cuenta que el fósforo es la principal variable que va a alterar esta densidad de cianobacterias. Otros modelos, como TASNIM, crearon un modelo similar utilizando las variables climáticas para hallar las concentraciones químicas en el agua. Ellos concluyeron que el fósforo es una variable mucho más sensible a los cambios que existen, por ejemplo, al sedimentarse las cianobacterias o a la liberación de fósforo que existe dentro del sedimento en el fondo del lago. Por ende, nos preguntamos en esta ecuación qué variables pueden tener mayor peso en el control de la floración, si la disponibilidad de luz o la estabilidad física de la columna del agua, ya que estas dos variables se presentan al mismo tiempo en zonas templadas cuando es verano, por ejemplo, y en zonas tropicales cuando se presenta la sequía. En nuestro caso, el modelo determinó que la disponibilidad de luz es la variable que más influencia tiene sobre las cianobacterias. También quisimos evaluar el efecto del viento, pero nos dimos cuenta que los datos que teníamos no eran los adecuados, por lo cual
no pudimos evaluarlo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos dentro de la zona tropical evaluando lagos someros, en los cuales la precipitación puede realizar esta mezcla total de la columna del agua. En cuanto al segundo escenario, fueron los escenarios del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Estos fueron los años utilizados para la evaluación. Nos damos cuenta que el fenómeno del niño tiene un mayor impacto en el promedio de fósforo existente dentro del lago para los años evaluados que el de la niña. Asimismo, también nos podemos dar cuenta que existe una mayor día dentro del año en los que se presenta floración de cianobacterias cuando se presenta el fenómeno del niño que cuando se presenta el fenómeno de la niña. Otros autores, como es Wu y colaboradores en 2015, mencionaron que cuando existen meses secos y vientos débiles, existe una mayor densidad de cianobacterias en dirección al viento predominante, terminando este ciclo cuando se presentan vientos mucho más fuertes o precipitaciones. También determinamos que dentro de nuestro modelo, las floraciones tienen una relación causalmente con la temperatura y el aporte de nutrientes. Asimismo, también encontramos que hay otros autores que mencionan que las lluvias fuertes pueden aumentar las floraciones. Esto debido a la escorrentía que se produce aportando mayores nutrientes a los lagos. Sin embargo, considerando que estamos trabajando en un lago urbano y que es un lago somero, consideramos a las variables como la lluvia y el viento las variables que van a afectar o que van a producir una mezcla en la columna del agua, por ende, disminuir la presencia de cianobacterias en el lago. Finalmente, concluimos que el modelo construido simplifica los parámetros de entrada necesarios para determinar el crecimiento de las cianobacterias en sistemas lénticos y realiza una estimación aproximada con datos de fácil acceso. El modelo propuesto es capaz de reproducir la dinámica de las concentraciones de fósforo total y biovolumen de cianobacterias. También el modelo sugiere que el brillo solar tiene un mayor impacto en el crecimiento de cianobacterias que la estabilidad física de la columna del agua, estimada indirectamente con la precipitación, y que las oscilaciones climáticas del ENSO tienen un impacto en el desarrollo de las cianobacterias. En este caso, olvidé mencionar que el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña actúan de la siguiente manera en la región andina colombiana. El fenómeno del niño se presenta como altas temperaturas y bajas precipitaciones, mientras que el fenómeno de la niña actúa como altas precipitaciones y bajas temperaturas. Qué pena por olvidarme de eso. Entonces, en este caso, el niño promueve su desarrollo y la niña puede reducir el crecimiento de las cianobacterias. Asimismo, queremos mencionar que el modelo no ha terminado ahí. De hecho, lo que queremos seguir es evaluar en las zonas con uso de suelo no urbano, es decir, las zonas rurales, mencionando que dentro del fósforo esta variable ya se tiene en cuenta, pero como en este caso solo logramos llegar a la zona urbana, utilizamos una constante alta para poder evaluar este impacto en los lagos urbanos. Asimismo, a partir de la variación de este parámetro, revisar la calibración usando lagos mesotróficos con dinámicas de floración más estacional para ver si finalmente logramos llegar a representar esas floraciones que se presentan y proyectar espacialmente para estimar el riesgo de floraciones no solamente en Colombia, sino en zonas donde existe escasa información. Muchas gracias. Listo, Daniela, pues muchas gracias porque fue preciso el manejo del tiempo, así que no tuve que detenerte en ningún momento.